Hola amigos, yo soy Javi y esto es Somos Meditación. Bueno, espero que estéis todos muy bien de salud. Si no lo estáis, os mando un abrazo muy fuerte y mucha fuerza. Bueno, hoy os vengo a hablar de un tema muy interesante. Gente que asegura haber viajado en el tiempo. A lo largo de la historia hay mucha gente que ha asegurado ser viajero del tiempo y tener información y datos sobre el futuro. Bueno, yo me he centrado en alguna gente o en algún proyecto, incluso también en un relato novelístico que tiene así unas coincidencias muy interesantes. Y bueno, yo escogí eso porque, bueno, aún así se va a hacer bastante largo. Yo os recomiendo que os pongáis cómodos, que os relajéis y que lo escuchéis, porque va a merecer mucho la pena. Bueno, ahora me gustaría interactuar un poquito con vosotros y quería que os imaginarais que alguien viene y os da un dispositivo y os dice: voy a venir dentro de una hora. Puedes andar en él. Es un dispositivo de viaje temporal. ¿Vosotros qué haríais? ¿A dónde iríais? ¿Y con qué fin iríais a ese sitio? Bueno, ya lo habéis pensado. Seguro que cada uno haríamos una cosa distinta. Yo en un principio, a mí me gustaría dejarme un mensaje. Por ejemplo, me refiero, a lo mejor en alguna foto que me gustaría ver mucho, porque bueno, las fotos estas en papel, estas que vemos mucho, pues las tenemos bastante identificadas, tanto en lugar y tiempo. Y a lo mejor, imagínate si fuera alguien así vestido con ropa así un poco de ahora, una imagen antigua. A lo mejor una de esas veces que miro los álbumes de fotos digo: ostras, este soy yo. En el futuro voy a hacer viajes en el tiempo. Por un lado, si sabes que vas a hacer viajes en el tiempo, ya se supone que tu línea temporal la tienes solucionada, porque si no tienes la oportunidad de solucionarla. Y por otro lado, sabes que en un futuro vas a hacer viajes en el tiempo para solucionar cosas, que eso está muy guay. Bueno, también os quería hablar, ya que vamos a hablar de gente que viaja en el tiempo, os quería hablar un poquito, así de manera así muy breve, de lo que son los viajes en el tiempo. Bueno, existen, digamos que dos corrientes o dos caminos para lo que es explicar los viajes en el tiempo. Entonces, el primer camino es que el viaje en el tiempo es lineal. Es decir, que hay una sola realidad, que tú, por ejemplo, viajas al pasado y si alteras algo, se altera en el futuro. Y después hay otra, que es que tú lo que generas es como una teoría de multiverso, que tú lo que generas son realidades. Entonces cada vez que viajas al pasado, por el hecho de viajar al pasado, generas una realidad. Bien, ahora os voy a explicar un poquito todas. Bien, la primera, que es la del viaje lineal, esta, pues como estás solo en una línea de tiempo, pues puede generar paradojas. Yo os voy a contar un par de ellas que a mí me gustan, y después un concepto que está dentro de una teoría que, aunque no es una paradoja, pues también casa muy bien en este contexto de los viajes y de los viajeros temporales.
La primera paradoja es la paradoja del abuelo. Entonces, por ejemplo, si tú estuvieras tan loco como para viajar al pasado y matar a tu abuelo, ya no existirías y no podrías matar a tu abuelo, entonces existirías. Sería como un bucle muy raro. Algo parecido, porque claro, esta teoría está enfocada a eso, a matar a tu abuelo, pero, por ejemplo, en unas películas que son muy conocidas, que son las de Regreso al Futuro, pues juegan un poquito con esto, porque es eso, él no quiere matar a su abuelo, pero hay veces que la relación de sus padres pues parece que se corta, entonces él no existiría, con lo cual tampoco estaría en esa realidad. Es así, pero bueno, os pongo este ejemplo para que veáis que es algo así cercano. La segunda paradoja sería la paradoja de viajar en el tiempo con una finalidad. Si tú viajas con una finalidad, por ejemplo, salvar a tu pareja de un accidente y lo consigues, la motivación del viaje desaparecerá y ya no viajarás para eso, y el accidente sucederá. Esto es otro bucle un poquito loco. Por ejemplo, se ve muy reflejado en la película basada en el libro de H.G. Wells, Máquina del Tiempo, y en esa peli se puede ver un poquito esto. No os quiero contar tampoco mucho de la peli, porque si no la visteis o no leísteis el libro, pues yo os lo recomiendo mucho. Pues juegan mucho también con esta paradoja. La tercera, como ya dije antes, no es una paradoja, sino es un concepto vinculado a la teoría del caos, que se llama el efecto mariposa. Según este concepto, un insecto en Hong Kong podía provocar una tempestad en Nueva York. Y os preguntaréis, Javi, pero ¿y eso cómo? Pues mira, es muy fácil. Es por una sucesión de acontecimientos derivado de una acción del insecto. Es decir, que el insecto, por ejemplo, mueva las alas en un punto y en un lugar muy determinado. En ese momento pasa pues una brisa que se junta con ese viento, que a su vez es desviado o amplificado. Hay infinitas maneras de imaginarse un evento del estilo. Entonces, visto este concepto, vosotros imaginaros la sucesión que puede provocar un viajero en el tiempo, es decir, una persona que no es ni siquiera de ese lugar, que está en un punto y en un sitio que no tiene que estar. Entonces, a poco que haga, puede desencadenar una sucesión de sucesos, valga la redundancia, que pueda provocar pues una catástrofe pero horrorosa y sin hacer mucho. La segunda corriente nos explica que cada vez que se viaja en el tiempo, solo por el hecho de hacerlo, generamos una línea temporal. Y aquí lo de las paradojas que anteriormente estábamos hablando, pues quedan resueltas. Porque si por ejemplo en la primera, que mata al abuelo, pues se genera otra realidad, pues ya nos hace bucle. Porque en una realidad está tu abuelo vivo, y en tu realidad está tu abuelo vivo, y en la realidad que generaste tú no, pero tú sigues existiendo porque en tu realidad sigue vivo. Ahora, sin más dilación, vamos a hablar de viajeros en el tiempo, o personas que dicen haberlo hecho. Analizaremos sus viajes y aportaremos vídeos e imágenes de los mismos. Si este vídeo os gusta, ponérmelo en comentarios, porque en un futuro podré hacer vídeos y os voy trayendo más personas, más proyectos y cosas relacionadas. Nuestro primer viajero en el tiempo va a ser John Titor. Durante el 2000 y el 2001 empezó a circular por internet mensajes de una persona
que decía ser un viajero en el tiempo. Primero empezó a hablar de los viajes en el tiempo y las máquinas del tiempo, cómo tenían que ser, qué forma tenían que tener, qué medidas. Hablaba de ellas como si realmente existieran y si él sabía que realmente existieran. Vamos, que hablaba de ellas con mucha confianza y con muchos conocimientos. Después, en 2001, la cosa se puso más interesante, porque él empezó a contar cosas de sí mismo y del propio viaje en el tiempo. Él contó que era un soldado de Estados Unidos, procedente del 2036, con la misión de ir a 1975 y hacerse con uno de los ordenadores IBM, con el fin de editar unos programas antiguos. Este aseguraba que en 2038 todos los programas iban a colapsar. Él decía que tenían como un malware o como un bug que estaba como controlado en el tiempo y que todos los sistemas informáticos no iban a valer para nada. Por eso quería ese ordenador tan antiguo. Pero bueno, la gente también le estuvo preguntando, porque bueno, como él hablaba en foros, decían, ¿y no tenías tú la suficiente tecnología o no había la suficiente tecnología allí? Y bueno, y él decía, no, porque hubo unas guerras y tal, y ahí ya no teníamos tantos conocimientos al respecto. Y bueno, yo sigo contando la historia. Después también le preguntaban que por qué él y no otro, y él contaba que había sido elegido por ser el nieto del inventor de la máquina. El ordenador en sí al que se refiere Titor es el IBM 5100. Según Titor, este ordenador tenía la capacidad de emular sistemas mucho más completos que el que ya tenía. Esta característica no aparece por ningún lado. IBM no publicó que ese ordenador pudiera hacer eso que decía el título. No obstante, un ingeniero de IBM confirmó que esa característica sí que la tenía ese ordenador y que no se había publicado para que la gente no emulara en ese ordenador otro tipo de sistemas. Esta es una de las cosas que te dejan flipando, que flipas, dices tú, ¡buah! Y ese cómo lo sabía. Cuando la cosa se estaba poniendo interesante, pues este chico, Titor, empezó con las predicciones. Entonces, sus predicciones fueron que en 2001 se inventaría el viaje en el tiempo. Que bueno, eso, si lo consiguieron, no lo sabemos. Que en el 2004 estalla una guerra civil en Estados Unidos. Va a ser que no. En 2015 hay una tercera guerra mundial. Va a ser que tampoco. Y en el 2030 un supervirus. Eso no lo sabemos, pero bueno, yo qué sé. Otro supervirus, vaya movida. No acierta ninguna. Es que a lo mejor también aquí puede entrar el concepto del efecto mariposa, y a lo mejor pues Titor, por el hecho de haber viajado al pasado, pues cambió todas esas cosas. Pero bueno, no creo yo que haya hecho mucho para cambiar tantas y tantas cosas y esas cosas. Respecto a la máquina del tiempo, como todo en Titor, está lleno de luces y sombras. Por un lado, estáis viendo esos planos que él hizo de la máquina del tiempo y dónde van las piezas, y bueno, y él realmente lo explica de una manera muy muy sofisticada. No os voy a castigar explicándoos lo que él explica, aparte seguro que ni lo entiendo yo. Pero bueno,
gente que entiende y estuvo analizando cómo él describía y cómo aparecían en esos dibujos y cómo estaba distribuido, y llegaron a la conclusión de que era como una teoría que Titor no iba a conocer, de un científico de renombre internacional, de cómo sería una máquina del tiempo. Esta teoría tiene una peculiaridad, que no fueron capaces de descartarla. Por otro lado, el muy anárquico, pues decía que ese dispositivo lo tenía todo conectado a un Chevrolet Corvette de 1967. En serio, como la peli de Regreso al Futuro, eso te da un bajón. Es que el Titor es así. El Titor, yo creo que es capaz de lo mejor y de lo peor. Tiene cosas muy buenas y puntazos que dices tú, ostras, qué pasada. Y después pues te sorprende con cada atrapallada. Finalmente, Titor decidió presentar pruebas de su paso por la historia. Y de aquí es uno de mis principales motivos para decidir incluir a Titor. Fijaros en esta imagen que os está saliendo en el vídeo. Esta foto es en una inauguración del puente de Brooklyn en 1941. Fijaros cómo va vestido. Fijaros en las gafas de sol. No me digáis que esto no es flipante. Pues no fueron capaces de demostrar que la imagen era falsa. Esta imagen circuló mucho por internet. A lo mejor vosotros ya la visteis, que a lo mejor no sabíais ni quién era. Y por eso también me decidí a hablar de Titor y explicaros que es un viajero en el tiempo, que es una persona que dice que viajó en el tiempo. Pero bueno, la imagen es tremenda, es bestial. Va vestido como una persona de ahora. Pero bueno, Titor es un tío peculiar, lleno de luces y sombras. Pero también coincidiréis conmigo que la historia es tremenda, es muy guay. El siguiente viajero no tiene nada que envidiarle a Titor. Es Al Bielek. Este señor, bueno, yo lo tengo ubicado dentro del experimento Filadelfia, porque realmente fue el experimento que desencadenó un poquito todo, pero este señor trabajaba decía que trabajaba para el proyecto de Montauk. Yo lo ubico dentro del experimento Filadelfia porque fue el experimento que, digamos, detonó la parte más importante de su historia. Entonces ahora os voy a hablar un poquito del experimento Filadelfia, que es uno de los experimentos más potentes y más controvertidos de Estados Unidos. Su finalidad era hacer invisible un buque de guerra, el USS Eldridge, a través de campos electromagnéticos. Este experimento fue una locura. Primero aplicaron los campos electromagnéticos y el barco desapareció. Al principio pensaron que se había vuelto invisible, porque claro, de repente ven que desaparece y dicen, ¡hey! Muy bien, conseguimos lo que queríamos, lo hemos hecho invisible. Pero no, el barco desapareció. El barco se había esfumado. Más tarde volvió. Pero la escena fue de película de terror. Algunos tripulantes se habían fundido con el casco, otros habían desaparecido. Se habla de que habían quedado en plan raro, que medio desaparecían, que estaban como en una realidad y en otra, que imagínate, iban andando, de repente desaparecían y volvían a aparecer y seguían andando. De todas maneras, Estados Unidos se encargó de destruir toda información al respecto. Pero bueno, como fue una liada tan y tan gorda, pues hubo muchos testigos y
De hecho, hasta se hizo una película. Me refiero que cuando hay tantas cosas es que igual algo de eso pasó. Esta película de la que os estoy hablando hizo que nuestro protagonista, Bielek, de 57 años, que sufría un cuadro severo de amnesia, empezara a recordar. Intentó indagar más con sesiones de hipnosis y con multitud de pruebas. Y todas estas pruebas y todas estas sesiones de hipnosis, pues al final tuvieron resultados. Y él empezó a recordar. Recordó que había formado parte del proyecto Montauk, un proyecto realizado en la época de los 70 y de los 80 en la base naval de Montauk, y en este proyecto había sido capaz de viajar en el tiempo. Recordó también que su nombre verdadero era otro y que también tenía un hermano que también había participado en el proyecto. Llegado a este punto, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el experimento Filadelfia con este señor? Que este señor es de el proyecto Montauk. Pues una de sus misiones era ir al USS Eldridge para incautar material, ya que el experimento había abierto un portal temporal que unía el futuro con el presente. El resultado del experimento Filadelfia, ese que os había comentado, que fue horroroso, la gente ahí pegada y formaba parte, como si sus moléculas formaran parte de las moléculas del barco, sería resultado del boicot de Bielek y de su hermano. Pues Bielek redacta que, aunque la misión fue un éxito, salieron rebotados al 2137. Ahí estuvieron como un mes y medio en un hospital. Debido al viaje, ellos habían sufrido muchas quemaduras y estaban mal. Por eso ya lo que hicieron cuando aparecieron fue llevarlos al hospital. Y en medio de esa hospitalización, él no explica bien por qué, pero pega otro salto al 2749. Y allí estuvo 2 años. En este año, en 2749, la tecnología era impresionante. Las ciudades eran flotantes, ya que el ser humano controlaba la gravedad. La población era muy reducida. Estados Unidos era uno de los países que más población tenía, pero ellos hablan, para que os hagáis una idea, de que había 300 millones en todo el planeta y que había 50 millones en Estados Unidos. Es decir, que era donde había, pero que no estaba todo el mundo allí. ¿Qué razón da para que haya tan poca gente? Pues que la gente no supo adaptarse al nuevo mundo. No sé eso él cómo lo interpreta, si por desastres naturales o si no. Él decía que no había guerras, ni militares, ni gobiernos, que todo estaba gobernado por una inteligencia artificial. Que bueno, que esto él lo pinta muy bien, ¿eh? Ahora ya veréis que bien habla de la inteligencia artificial, pero bueno, esto mete un poco de miedo. Esta inteligencia artificial, él dice que se encargaba de todo, que se encargaba de cubrir todas las necesidades de la gente, sin que ésta tuviera la necesidad de trabajar, con lo que tampoco existía el dinero, porque todo lo que la gente quería, pues lo tenía, se lo proporcionaba esta inteligencia artificial. Que bueno, que no sé, igual tampoco la gente no tenía muchas necesidades, no sé qué, pero eso suena muy muy raro. Pero bueno, suena raro, pero bueno, en cierta manera mola. Si la gente está cubierta y no tiene que ir a trabajar y la gente toda bien, genial.
Con respecto al cambio climático y cómo estaba la Tierra en ese momento, la Tierra había sufrido un cambio muy drástico. Él dice que había subido, dice el doble el nivel del mar. Bueno, el doble no puede ser, pero que había subido mucho el nivel del mar y que se había tragado países, que se había tragado estados, y que bueno, y que la cosa en un momento estaba muy desastrosa, en plan, el planeta va a colapsar, esto es una animalada. Y lo que hicieron era poner unas máquinas, que bueno, tampoco especificaba mucho, en los polos, y que esas máquinas se supone que controlaban el clima y que controlaban que eso no se descontrolara. Bielek dice también que transcurridos 2 años de estar en ese año, en el 2749, consiguió regresar. Y después de contarle su historia a sus jefes, claro, fue al proyecto montado, que les contó a sus jefes: oye, mira, me pasó esto, esto y esto. Estos jefes decidieron borrarle la memoria. Por eso previamente no se acordaba de nada, y lo que fue el disparador fue cuando vio la película esa del experimento Filadelfia. Ahora mismo Bielek pues se dedica a dar conferencias contando su historia. Yo aquí os voy a dejar un vídeo así cortito para que lo veáis, para que veáis lo que dice, le pongáis cara, y después ya pasaremos al siguiente viajero. Hello, my name is Alfred Bielek, more commonly known as Al Bielek. Original family name is Edward Cameron. We thank you for acquiring this CD. And the purpose of it is to present my history as I've researched it over the years, as I have learned it, as comprehensive as it can possibly be. I have been involved in the Philadelphia experiment, the Montauk Project, time travel. El siguiente viajero es Joaquín Norvis. Esta historia es un poco rocambolesca, pero al final tiene un detalle muy chulo. En 2006, Joaquín escribía en un blog su historia. En ella relataba cómo un día llegaba a casa después de su trabajo y, bueno, iba a la cocina y veía que estaba toda inundada. Entonces él, pues pensó que podía ser del fregadero. Debía ser porque ya había tenido problemas ahí o algo. El caso es que él fue a buscar herramientas y tal, y se dispuso a arreglar el fregadero. Abrió las puertas de debajo del fregadero, y cuál fue su sorpresa al ver que era más grande de lo que se suponía que era. Miró el hueco desde varias perspectivas. Salió para afuera, miró, volvió a entrar, volvió a mirar, y él le seguía dando la sensación de que ahí abajo había más hueco del que se suponía que tenía que haber. Entonces, pues bueno, no se le ocurrió mejor idea que meterse dentro del hueco. Entonces se metió dentro del hueco, y bueno, lo veía grande, entonces empezó a gatear, y vio como un destello de una luz, y siguió gateando hacia la luz, y cuando se dio cuenta estaba como en una especie de agujero de gusano que lo había transportado al futuro. Cuando salió del agujero se encontró con un tío muy parecido a él, pero más mayor. Era su él del futuro. Y nada, estuvieron hablando de sus cosillas. El yo del futuro le contó algunos secretitos, pero claro, le dijo al del pasado que no contara estos secretos, y al parecer lo cumplió. Joaquín no estuvo mucho tiempo allí, ya que no estaba seguro de si el agujero, la especie de agujero ese de gusano, pues cuánto tiempo iba a durar, y a lo mejor pues se tenía que quedar ahí y no podía volver a casa.
Entonces se apresuró por ir al agujero de gusano. Cuando llegó, vio que el agujero de gusano pues seguía allí. Nada, se metió y al final pues terminó igual en el fregadero. Bien, llegado a este punto me diréis: Javi, ¿no decías que ibas a poner cosas así con algo de veracidad o con algo de chispa? Bien, pues Hakini, antes de volver, grabó un vídeo con su yo del futuro. Y sí, el móvil sobrevivió al agujero de gusano y a la cocina inundada. Y sí, nadie fue capaz de demostrar que fuera falso. Es más, aún demostraron que tenían rasgos comunes. Y lo mejor, lo tenemos. Aquí os lo dejamos, para que juzguéis por vosotros mismos si se parecen, si no se parecen. Mari y yo discrepamos un poco, pero da que pensar. Y por eso también decidimos incluirlo. Aparte, aunque la historia es muy rocambolesca, tampoco fueron capaces de descartar nada de lo que dijo, así que... La siguiente historia os va a encantar. Nuestro protagonista es ni más ni menos que Donald Trump. Sí, como lo oís, Donald Trump. Y no dijo que había viajado en el tiempo, pero os conté al inicio que íbamos a hablar de una novela, más bien son dos, y a medida que os vaya hablando de ella, vais a ir viendo coincidencias y relaciones y al final vais a flipar. En 1893, sí, en 1893, un escritor llamado Lockwood publica un libro llamado El maravilloso viaje de Baron Trump. En él se cuenta una historia de un niño alemán, el cual encuentra un portal y a través de ese portal visita civilizaciones de todo tipo. Este niño tiene un mentor de nombre Don, que le ayuda a realizar esos viajes en el tiempo. Las coincidencias de este libro con la vida de Donald Trump son múltiples. Yo os voy a contar a tres que yo encontré. La primera: el nombre del protagonista, Baron Trump, es el mismo que el del hijo de Donald Trump. Segunda: el hijo de Donald Trump tiene orígenes alemanes, igual que el protagonista de la novela. Y la tercera: el mentor se llama Don, que parece un poco como un diminutivo de Donald. Esto os puede parecer unas coincidencias y podéis pensar: bueno, Javi, está bien, pero... Y yo os digo, pero os voy a subir la apuesta. Este mismo autor, en el 1896, ojo, 1896, escribe otro libro. La verdad es que se lo pedí yo. Hice un viaje en el tiempo y le dije que como esto nos iba a terminar de convencer, pues que se escribiera otro libro. Fuera bromas, este libro, que lo escribió en 1896, se titula The Last President, el último presidente. En este libro habla de un millonario que vive en la Quinta Avenida de Nueva York, el cual aspira a ser presidente, pero nadie cree que lo vaya a lograr. Y este lo logra y deja a todo el mundo flipando. La gente empieza a manifestarse tras su victoria. Y también
Otro detalle es que en este relato habla de un miembro de su gabinete, Pence, que bueno, ya hablaremos después. Vamos a hacer como en el primer libro. Yo os voy a contar las coincidencias que encontré. En este ya encontré más. La primera, lo del millonario. Donald Trump es un millonario y aquí el protagonista es un millonario. Después, el protagonista del libro vive en la Quinta Avenida, justo donde vive Donald Trump, que tiene la Torre Trump. Tercero, el protagonista quiere ser presidente. Donald Trump también quiere ser presidente. Cuarta, gana contra todos los pronósticos. Los dos ganaron contra todos los pronósticos. Todos flipamos con que ganara Trump. No pensábamos que no iba a ganar. Quinta, las protestas tras su victoria. También cuando ganó Donald Trump, pues la gente se empezó a manifestar en la Torre Trump y cosas de esas. Y la sexta, lo de Pence, que, bueno, en el libro realmente era como una especie de ministro de Agricultura y en la realidad era el vicepresidente. Pero bueno, coinciden los dos nombres, me refiero, cuanto menos es curioso. Si sumamos las coincidencias de los dos libros, recordar que uno fue publicado en el 1893 y el otro en 1896, pues entonces sí que podríamos incluirlo como un viajero en el tiempo. Pues si pensáis que con esto el relato ya ha terminado, pues aún hay una vuelta de tuerca. Porque claro, en los libros se habla de la vida de Donald Trump. Por las coincidencias se puede llegar a la conclusión de que Donald Trump fue un viajero en el tiempo. Pero hay una vuelta de tuerca que es cómo pudo haberlo logrado. Bien, entonces hay una teoría que involucra también a Nikola Tesla, que Nikola Tesla está muy relacionado con máquinas de viajes en el tiempo, pero con varios, igual que antes estaba relacionado con el proyecto Filadelfia, pero siempre anda por ahí Nikola Tesla. La verdad es que fue un fenómeno, fue un inventor tremendo. Ya incluso roza lo paranormal, las cosas que inventó para el nivel de conocimientos que había en esa época. Bien, pues entonces la historia relata que Nikola Tesla había inventado una máquina del tiempo, que tenía los diseños de la máquina del tiempo, y cuando él murió, pues le incautaron lo que es el gobierno de los Estados Unidos, le incautó muchos de esos diseños, porque el tío diseñó pero cosas tremendas. Y otras también fueron a un museo y una pequeña parte pues se la dieron a la familia, debe ser con los restos de los restos. Bueno, pues una vez que el gobierno pues tenía los diseños, pues con ayuda de George Trump, que sería el bisabuelo de Donald Trump, pues la teoría explica que Donald Trump logra hacerse con esa máquina pues de alguna manera y viajar por el tiempo. Para finalizar con Donald Trump, apuntar otro dato curioso, que fue que se endeudó comprando terrenos en Nueva York cuando no valían nada y la gente pues flipaba, en plan, ¿y este tío cómo está comprando esto que no vale nada y se está arruinando? Y en cambio esto fue uno de los pilares de su economía de millonario. Aunque tampoco fue su única inversión imaginablemente tan rentable. Como si él ya de antemano supiera que todo eso, tanto lo de los terrenos como otras inversiones que hizo, que fueran a salir bien. Entonces esto, da un poquito más de misterio y al tema de Donald Trump como viajero en el tiempo. Nuestro último viajero en el tiempo es una señal de radio, como lo oís.
una locura, al más puro estilo Frequency, que es una película de esas que os recomiendo, pero que no os voy a desgranar ni un poquito. Lo más loco de todo esto es que tenemos esa señal para poder enseñárosla. La historia comienza en el 2014, en un centro de cosmología internacional, el cual estaba buscando vida extraterrestre, escaneando señales de radio. Y de repente recibieron una señal de radio que provenía del 2057. Los científicos decidieron permanecer en el anonimato. Esto lo digo para descartar cualquier tipo de lucro. No obstante, decidieron compartir el audio. Antes de enseñaros el vídeo, quiero recordaros que lo que recibieron fue la señal de radio. Nosotros esta señal de radio la vamos a intentar unir a un vídeo para poneros más en ambiente, pero la señal de radio es real. El vídeo que os vamos a poner es como si hiciéramos una dramatización de la propia señal. Pero recordaros que la señal que os vamos a enseñar es real, ¿vale? Es real. Listening to this.
¿Qué? Vaya pasada. ¿Qué? ¿Cómo os quedasteis? Uf, qué flipada, ¿eh? Esto es mejor que una peli de ciencia ficción. Como pudisteis escuchar, este hombre pide ayuda a través de una señal de radio, que de alguna manera pudo viajar a través del tiempo. Aquí también entra un poquito el tema de frequency. Sería incapaz de explicar esto sin desgranaros la peli, entonces lo voy a dejar ahí. Pero bueno, es como que las señales por temas de radiación o tal, y bueno, ahí en ese mundo tan posapocalíptico que nos muestra, pues posiblemente incluso haya mucha radiación o picos de radiación, o la atmósfera esté reventada, y eso, bueno, puede hacer que pueda viajar la señal en el tiempo. De todas maneras, lo que dice este hombre de cómo está el mundo es aterrador. Es que yo creo que es incluso lo que ya más impacta del audio. El hombre dice que el agua potable está casi agotada, que no hay alimentos, que hay un supervirus que se llama VTR que está exterminando a toda la población. La verdad es que lo pinta fatal, no, lo siguiente. Pero bueno, el vídeo es muy impactante. Bien, el hombre también habla de unas coordenadas. Estas coordenadas pertenecen a un lugar cerca de San Diego, California, y bueno, en la zona no tiene pinta de haber lo que dice el señor, pero bueno, tampoco estamos en el año que dice este hombre. Pero menuda flipada la señal esa de radio, ¿eh? Es que te deja loco. Bueno, amigos, pues aquí ya acabó. Esta vez fue un audio muy largo. Y nada, se me quedaron muchos, incluso de los que había seleccionado inicialmente, pero claro, el audio
el vídeo se hizo tan largo que bueno, preferí dividirlo en 2 partes. Entonces tengo otros 5, pero tan buenos como estos o mejores. Vais también a flipar, del mismo estilo que estos. Y bueno, dentro de no mucho, pues ya los iré preparando y ya tendremos una segunda parte de Viajeros en el Tiempo. Bueno, pues nada, como siempre, pues si os gustó el vídeo, darle a me gusta. Si podéis darle a suscribiros al canal y a la campanita, para así cuando saque los vídeos pues ya os van saliendo en el YouTube. Y también, como siempre, recomendaros tanto las charlas como las meditaciones de mis compañeros, porque realmente son fantásticas y cumplen la función para lo que son. Y nada, amigos, pues un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.